Ok, ya tengo aquí mi hoja de cálculo y voy a dejar un espacio para leer los mensajes em, para que ustedes vayan escribiendo sus respectivas dudas. Entonces, el día de ayer construimos esta gráfica, esta tabla, donde introdujimos las respectivas fórmulas para calcular deformación uniaxial, área corregida y esfuerzo desviador. ¿Ok? Hasta aquí quedó nuestra tabla de cálculo. Verificamos la introducción de esas fórmulas con estos tres valores. Posteriormente, les pedí que, con base en los datos que compartí a través de Classroom, ustedes pues concluyeran esta hoja de cálculo para retomarla el día de hoy. Espero tengan su hoja de cálculo abierta. Acuérdense que esto, pues, evidentemente les beneficia y les simplifica el trabajo posterior que se deja. Entonces, lo que voy a hacer es complementar, es decir, copiar las celdas para el resto de datos que tenemos. Entonces, aquí voy a copiar. Acuérdense que puedo hacerlo arrastrando las celdas o simplemente voy a hacer esto y automáticamente me copia. La desventaja de hacer esto es que evidentemente me copia las celdas y por ende el formato. Entonces, rápidamente, para no perder mi formato, pues copio el formato. Digo, hay muchas formas de hacer esta parte de copiado, cada uno tendrá su mejor opción. Bueno, ahí lo tengo para que no se me desajuste. Ok, entonces ustedes debieron haber complementado la información con este cálculo. Entonces voy a dejar por lo menos las 10 primeras celdas para que ustedes cotejen los valores que se obtuvieron o que fueron, o que debieron, más bien dicho, obtener con su hoja de cálculo. Entonces, por favor, un minutito para comparar estos valores. Digo, si los tres primeros valores están bien calculados, que ayer lo hicimos, y copiaron correctamente los datos de carga y desplazamiento, pues ahora sí que automáticamente todos los demás cálculos deberían de estar correctos. Entonces, simplemente para cerciorarse que efectivamente introdujeron correctamente sus fórmulas, vayan checando los valores del esfuerzo desviador y del esfuerzo cortante. Inclusive con calcular, perdón, verificar el esfuerzo cortante, pues evidentemente los anteriores datos deben de estar bien porque pues de ellos depende. Entonces quisiera ver en el chat que algunos de ustedes me vayan confirmando que efectivamente eh, llegaron a estos resultados que se están mostrando en la tabla. Enrique, el día de ayer bueno, por ahí alguno de tus compañeros hizo la precisión. No es que haya modificado el área, lo que pasa es que ustedes visualizaban 3.65, pero yo tenía un área con más cifras, entonces lo único que hice fue acotarla a las dos cifras que se estaban visualizando y el área automáticamente de 1044, si no mal recuerdo que salía, pues se autocorrige a 1046. Esa parte o esa es la ventaja de una hoja de Excel, que si yo modifico un dato, evidentemente se me refleja inmediatamente sin necesidad de estar corrigiendo celdas con fórmulas. ¿Sale? Esto ayer lo comentamos, ¿ok? Muy bien, aquí ya estoy leyendo algunos comentarios. Ok, bueno, ahora, esta parte que acabamos de realizar con esta tabla de cálculo, la estoy pasando rápidamente simplemente para que vean el número de datos que tenemos. Esto corresponde a un ensayo, es decir,
a un espécimen que se le aplicó una presión de confinamiento de 49.10 kilonewtons por metro cuadrado. Se le fue incrementando el esfuerzo desviador hasta llevarlo a la falla y ese es el registro que nos dio. ¿Ok? Ahora, una vez que terminamos este primer ensayo, pasamos a un segundo ensayo con un segundo espécimen, obviamente de la misma muestra. De la misma muestra se lava un segundo espécimen y se hace exactamente lo mismo, con la diferencia de que ahora el esfuerzo desviador se va a incrementar desde, o sea, en lugar de 49.10 vamos a ponerle un valor mayor. Decíamos que más o menos se le aplica un incremento del 25% de este inicial. Por lo tanto, para esta prueba, el segundo ensayo se le aplicó una presión confinante de 73.58. Entonces, al aplicarle esta presión confinante en su primera etapa, tampoco hubo consolidación, porque acuérdense que estamos con los resultados de una prueba UU. Entonces, no se le aplicó, no se permitió el drenaje, por lo tanto, después de la segunda etapa, hacemos la aplicación del esfuerzo desviador, es decir, de esta carga P. Estos son los valores. Esto ya no les compartí, me era suficiente con que hicieran una tabla y esto ya hacerlo de manera más automática, compartiéndole estos resultados. Entonces, nuevamente nos da nuestro registro con nuestra respectiva carga P y con nuestra respectivo desplazamiento para cada carga. Hacemos exactamente lo mismo, calculamos una deformación axial, una área corregida, esfuerzo desviador y esfuerzo cortante. Entonces, ese sería nuestro segundo ensayo. Y reservamos nuestra tabla. Vamos con el tercer ensayo. Para un tercer ensayo, pues evidentemente necesito un tercer espécimen. Labramos el espécimen, le tomamos sus respectivas dimensiones, como se muestra en esta tercera tabla. Vean que obviamente las alturas varían por algunos centímetros, porque pues obviamente el labrado es difícil controlar que mis tres espécimen tengan exactamente las dimensiones iguales, entonces va variando unos centímetros. Pero ahora la presión de confinamiento va a ser incrementado con respecto al primero, pues más o menos un 50%, y entonces le aplicamos 73.50, no, perdón, para el tercero, 98.10. ¿Ok? Nuevamente nos da nuestro registro de carga con su respectivo desplazamiento, como se puede observar en esta tabla, y pues recurrimos nuevamente a calcular deformación uniaxial, área corregida, esfuerzo desviador y esfuerzo cortante. Entonces, realmente al hacer la primera tabla, pues lo que hacemos es copiar la tabla, copiar o ir introduciendo los valores que me dan en mi registro y automáticamente esto se va llenando. Entonces, digo, no tendría mucho caso ahorita estar haciendo el cálculo para cada tabla, ¿ok? Entonces, ya que tengo mis tres tablas, lo voy a ver de una manera, digamos, una vista más general. Aquí tengo mis tres tablas de cálculo, ¿ok? Ahora, ¿qué voy a hacer con esas tres tablas de cálculo? Bueno, puedo hacer dos cosas. La primera es reflejar esta información en un gráfico que le vamos a llamar curva esfuerzo de formación. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que una prueba triaxial me sirve para determinar las relaciones esfuerzo de formación? Bueno, eso se ve reflejado en el trazo de una curva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ustedes ya han tenido oportunidad de realizar gráficas. Ok, entonces vamos a trazar una gráfica. Yo les voy aquí a dar los pasos para una gráfica y ya la gráfica bonita, digamos, con detalle, ya la tengo trazada, pero quisiera no desaprovechar el indicar cómo se hace una gráfica. Entonces voy a insertar gráfico, dispersión XY,
Y en este caso sí me interesa que tenga su respectiva viñeta o línea o simplemente línea, eso ya se los dejo a su criterio, pero sí debe de tener línea, o sea, el trazo debe ser continuo. Entonces voy a XY y vean, automáticamente Excel me grafica una serie de datos que no tienen sentido, ¿ok? ¿Por qué? Porque le dije insertar sobre una hoja sobre una tabla, ¿no? Si yo lo hubiera puesto en una región blanco, esto me lo da blanco. Entonces, pero eso no me debe de preocupar porque lo que voy a hacer es botón derecho, seleccionar datos y voy a quitar todas las que Excel por default o como ahora sí que como tomó la información, empezó a graficar. Entonces voy a quitar todas las series que él me está presentando y voy a empezar a agregar series. Aquí, como voy a hacer un gráfico donde me muestre los resultados de los 3 ensayos, entonces sí voy a requerir nombrar o darle un nombre a la serie, pues para que yo identifique qué gráfico corresponde a cada uno de los ensayos. Entonces yo podría poner a lo mejor ensayo 1, ¿ok? Ensayo 1. ¿Qué quiero que me grafique en los valores X? Bueno, en los valores X debe ir la deformación. Entonces voy a seleccionar X y voy a graficar la primera y entonces necesito que me trace la deformación uniaxial. Entonces selecciono todos los datos. Ahí están, seleccionados todos los datos, Enter. Y en Y le voy a pedir que me grafique o que me tome los datos del primer ensayo, obviamente, del esfuerzo cortante, porque al final de cuentas lo que yo necesito es esfuerzo cortante. Voy a seleccionar los respectivos datos que necesito y le doy Enter. Y ya tengo mi primer gráfico, ¿ok? Después, agregar y hago exactamente lo mismo para mi segundo ensayo. Entonces tendré yo que poner ensayo 2, indicarle que para X me tome en cuenta la columna que corresponde a la deformación. Aquí me va a hacer falta, que sería la tercera, es esta. Entonces es esta. Y a partir de este dato, ok. Y después valores en Y, que me lea o que me refleje los valores de el esfuerzo cortante. ¿Ok? Ahí está. Aceptar. Y finalmente agrego otra serie y le pongo ensayo 3. Serie en X sería la deformación para mi tercer ensayo. Y en Y el esfuerzo cortante, que es la última columna. Ok, hasta aquí. Ya hemos seleccionado los datos para cada uno de los ensayos, entonces le damos a aceptar. Y la gráfica, digo por default, me daría así, ¿no? Esa es la gráfica, la hago un poquito más grande para que ustedes puedan ver. Vean. Para el ensayo 1, para el ensayo 1, para el ensayo 2 y para el ensayo 3, ¿ok? Entonces, aquí ya tengo la gráfica esfuerzo de formación. Lo que resta es darle formato a la gráfica. ¿A qué me refiero? Bueno, ponerle el título de curvas esfuerzo de formación, eje X, esfuerzo cortante con sus respectivas unidades. Acuérdense que los esfuerzos los estamos calculando como newtons por centímetros cuadrados.
Aquí yo les voy a dar la opción de que lo manejen así como newtons sobre centímetros cuadrados, o aquí hagan la conversión para que los reporten en kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, si quieren transformarlo, aquí solamente tendrían que multiplicarlo por la constante de conversión para kilonewtons por metro cuadrado. Si lo quiero manejar ahí, con estas unidades, no hay ningún problema, y solamente tendría que indicar correctamente las unidades aquí en el eje X, esfuerzo cortante, perdón, en el eje Y, esfuerzo cortante, newtons por centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, y en el eje X, la deformación. ¿Ok? Entonces, eso ya lo harán ustedes, digamos, con tiempo, dedicándole unos minutos para darle el formato debido. Pero de esta manera se traza, y en este tipo de gráficos sí vale la pena y tiene sentido poner estos marcadores, pues, para que me indique cuál es la diferencia o a qué se refiere cada uno de los trazos que estoy mostrando. Ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta con el trazo de la curva esfuerzo de formación para los 3 ensayos? No, ingeniero. Ok, bueno, entonces voy a acortar esta gráfica, simplemente era para que ustedes vieran cómo se grafica. Digo, algunos ya, o la mayoría ya sabe. Entonces, bueno, ahora les presento, digamos, la versión bonita, donde ya yo le puse su título, curva esfuerzo de formación, esfuerzo cortante, tau, newton sobre centímetro cuadrado, deformación unitaria, axial, epsilon, milímetros sobre milímetros. Ya sabemos que esto, milímetros entre milímetros, pues me da una cantidad adimensional, pero bueno, aquí se está precisando. Vean que ya he indicado que solamente me muestre 2 decimales, o si quiero que me muestre números enteros, pero bueno, aquí me conviene que me marque las divisiones. Y aquí, bueno, yo le puse otro etiquetado donde puse triaxial UU, y el número corresponde a la presión de confinamiento. Ya sabemos que siempre el ensayo 1, la presión de confinamiento es menor con respecto a la 2 y a la 3. Entonces yo aquí como que aquí lo que quiero es precisar el valor de presión de confinamiento, pero ojo, porque aquí la presión de confinamiento, acuérdense que lo tengo indicado como kilonewtons por metro cuadrado, y aquí el esfuerzo cortante que estoy reportando es de newton por centímetro cuadrado. Entonces, si no quisieran tener esa confusión, pues o convierten el esfuerzo cortante desde la tabla para que todo esté en kilonewtons por metro cuadrado y no se lleguen a confundir, o aquí simplemente ponen ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, como se los propuse en el trazado de la gráfica. Digo, esto simplemente es una nota aclaratoria. En mi caso yo no tengo problema porque tengo muy claro que estos valores son unidades kilonewtons por metro cúbico, perdón, metro cuadrado, a diferencia de estas lecturas que tengo en newtons por centímetro cuadrado, ¿ok? Bueno, esta sería mi gráfica esfuerzo de formación. Ingeniero, ¿Qué puedo? Sí, dígame. ¿usted nos va a decir cuánto tenemos que aumentar al primer esfuerzo desviador en la segunda prueba? Ojo, esos datos nos los da el laboratorio. O sea, el laboratorio determina o estipula cuál fue la presión de cámara o la presión de confinamiento que incrementó. O sea, nosotros no lo determinamos, sino el laboratorio dice, a ver, para mi primer ensayo le apliqué una presión de confinamiento de 49.1. Para el segundo ensayo hice una presión de confinamiento de 73.58, y para mi tercer ensayo le di una presión de confinamiento de 98.10. Yo manejo unidades de kilonewtons por metro cuadrado, que es el sistema internacional, pero todavía muchos laboratorios siguen utilizando kilogramo por centímetro cuadrado, y les decía que en esas unidades generalmente utilizan 0.5 para la primer ensayo, 0.5 para el segundo, 0.75, y para el tercero 1. Si tú haces la transformación al sistema internacional, aproximadamente te van a dar estos valores que yo te estoy compartiendo: 49, 73 y 98.
porque están, simplemente es la conversión de unidades. Algunos le ponen 0.5, 1, 1.5, ¿no? Porque así lo determinaron de acuerdo a las condiciones a las cuales quieren llegar. Entonces, eso es dato de partida, por decirlo así, del laboratorio, ¿ok? Ahora, tú como geotecnista o como ingeniero que vas a contratar los servicios del laboratorio, puedes indicarle, oye, ¿sabes qué? Yo necesito que el primer ensayo le des una presión no de 0.5, sino que empieces con 0.75, porque así lo requiero para mi proyecto. Es decir, tú le estás dando un mayor confinamiento por el tipo de material que pudieras tener en el laboratorio. Ahora, algo que deben de observar aquí, chicos, es que por eso la diferencia de colores o el tipo de viñetas que utilicé. Si se dan cuenta, es muy evidente que a mayor presión de confinamiento, ¿qué pasa con la resistencia, con el esfuerzo cortante de la muestra? Fíjense que aquí en la primera, conforme vamos aplicando este esfuerzo cortante, la gráfica o el suelo, más bien dicho el suelo, va teniendo una deformación. Pero fíjense que aquí alcanza uno de sus valores más altos, por aquí anda el valor más grande. En cambio, para aquí parece tener un valor más grande y luego va creciendo, va decreciendo y después se hace prácticamente constante. Y en el tercero, donde hay una mayor presión de confinamiento, la resistencia máxima anda por acá. Entonces, a lo que quiero decir que a mayor presión de confinamiento, pues evidentemente la resistencia del material va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque la presión de confinamiento lo que está haciendo es pues como que darle una unión entre sus partículas del suelo, en su estructura interna, y ese confinamiento pues obviamente hace que su resistencia, es decir, que no haya desplazamientos o no tenga menos oportunidad de desplazarse partícula a partícula. Ajá. Entonces, precisamente esa es la finalidad de aplicarle una presión de confinamiento cada vez mayor, porque a mayor presión de confinamiento vamos a ver cuál es la resistencia máxima que puede tener, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Queda claro que en la curva de esfuerzo de formación la idea es ver, visualizar y determinar evidentemente cuál es el esfuerzo máximo que alcanza nuestro ensayo? Jóvenes. Ok, ahora, ¿qué vamos? Todavía no, hasta aquí solamente hemos llegado a reflejar en un gráfico el comportamiento que tiene el material, cómo se va deformando con respecto a esa fuerza axial que nosotros fuimos incrementando hasta llevarlo a la falla. Todavía no llegamos a los cálculos de los parámetros de resistencia. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a ellos? Bueno, a partir de estas gráficas, lo que tenemos que hacer es para cada ensayo, identificar cuál es la resistencia máxima. Es decir, de este cálculo de esfuerzo cortante, de esta última columna para cada una de sus tablas, vamos a identificar el valor más grande, ¿no? Aquí nosotros lo podemos ver gráficamente, ¿no? Y ubicar y decir, bueno, su punto máximo pues más o menos está por acá. Aquí puedo tomar porque puedo tomar o puedo tomar porque aquí vemos que se va presentando casi ya de manera constante. Y aquí claramente se ve que el valor máximo está aquí. En este ensayo, no sé, puede ser que alguna medición me llevó a obtener esta variación, o que cuando se aplicó la carga, el material tenía en su interior ciertas situaciones que me da un valor máximo y luego sigue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que en cada tabla, revisemos y veamos cuál es el valor máximo, es decir, cuál es la resistencia más alta que tiene el material, ¿no? Es decir, para qué esfuerzo la muestra falló, ¿ok?
Entonces, imagínense, yo aquí tengo aproximadamente tenemos, no sé, por ahí de 70, 80 datos, ¿no? Entonces, imagínense buscar entre 80 datos el valor máximo. Pues está un poco complicado, ¿no? Si tengo buena vista, pues igual y rápido, pero si no, entonces no me voy a preocupar porque lo que vamos a hacer es utilizar Excel, pues precisamente para identificar esos valores máximos. Entonces, lo voy a poner aquí. Aquí les voy a mostrar cómo introduzco esa función para que me dé el valor máximo y después retomaremos los valores en mi siguiente hoja. Entonces le voy a poner igual, le voy a decir max, que sería la función que me da max, se devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite los valores lógicos y texto, ¿ok? Entonces max, y le voy a dar dónde empieza mi primer dato y dónde finaliza mi primer dato, o de otra forma más sencilla, empiezo a seleccionar todos los datos dentro de los cuales quiero que me busque el valor más grande, el valor máximo. Entonces selecciono la última columna, desde mi primer dato hasta mi segundo dato, cierro paréntesis y en un segundo o menos de un segundo, Excel me está, lo voy a poner con rojo, me está dando el valor más grande de esa serie de datos, ¿ok? Si yo copio esta fórmula, la copio en la siguiente columna para mi segunda tabla, automáticamente, voy a hacer un poquito más grande esta celda para que se vea el número, automáticamente, vean, me corre la celda donde corresponde. ¿Por qué hace esto? Porque las tablas tienen el mismo número de columnas. Entonces, ahí esa es una ventaja que puedo tomar para no estar introduciendo cada fórmula en cada celda. Hago lo mismo para mi tercera, para mi tercer tabla. Y ya tengo los valores máximos, es decir, ya tengo ubicado cada uno de estos valores más grandes para cada curva. Ahora, ojo, porque aquí yo necesito que ustedes recuerden lo siguiente. Voy a pasar a mi presentación de PowerPoint para, voy a utilizar que lo figura para explicar lo que acá. No hagan caso de los valores, no hagan caso de los valores, solamente quiero tomar la gráfica para, o la figura para retomar y que ustedes tengan claro lo que quiero hacerles ver en el ejemplo numérico. Mejor está mejor, ¿ok? Entonces no hagan caso de los valores, simplemente, vuelvo a insistir, es la gráfica. Fíjense, lo que yo tengo con este punto rojo, este es el valor de confinamiento, es decir, para mi primer ensayo, suponiendo que este círculo me estaría mostrando mi primer ensayo. Este confinamiento de 49.10, esa presión de confinamiento que es la que se aplica a través del líquido en la cámara, sería este punto, ¿sale? Después, el esfuerzo desviador hasta llevarlo a la falla fue de 1.69. Si yo le sumo a esta presión de confinamiento el esfuerzo desviador, la suma, acuérdense, de la presión de confinamiento más el esfuerzo desviador, me va a dar como resultado el valor de sigma 1, de acuerdo a lo que ayer explicábamos. Entonces, quiere decir que el diámetro corresponde a ese esfuerzo cortante o a ese esfuerzo desviador y sumado me va a dar sigma 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que 1.69 es el valor del diámetro, ¿vale? Pero el tau máximo es precisamente este esfuerzo cortante que yo estoy reportando. Pero el esfuerzo cortando, viéndolo geométricamente o análogo a las características o dimensiones de mi circunferencia, no es todo el diámetro, sino más bien es una
una mitad del diámetro, es decir, un radio. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el tau máximo es la mitad de este valor. ¿Sí me explicó, jóvenes? Sí. Ok. Sí. Entonces, ojo con esto porque voy a pasar a mi siguiente hoja para llegar a los círculos de Mohr de cada uno de los ensayos. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es una tablita donde voy a resumir los datos que necesito para llegar a calcular los círculos de Mohr o determinar los círculos de Mohr para cada ensayo y después trazar mi envolvente de falla. Entonces, voy a recuperar para cada ensayo, ustedes le pueden poner ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, bueno, ok. Y voy a poner aquí, voy a resumir o voy a recuperar mi esfuerzo de confirmamiento para el primero, para el segundo y para el tercero. Entonces, pues yo, si ven acá ustedes en la celda o en la barra de fórmulas, está vinculado, o sea, está vinculado con mi hoja anterior, donde me está recuperando o me está jalando esta descripción, es decir, para qué ensayes cada uno, ¿ok? Entonces está hilado, ¿para qué? Por si a mí aquí lo ocupo para otra prueba, y a lo mejor para ese ensayo no fue de 49, sino empecé con 73.48 porque me pidieron que fuese con esta presión de confinamiento. Bueno, pues yo le cambio acá y automáticamente mi hoja de resumen me lo va a cambiar y no hay necesidad de estar tecleando a cada rato. ¿Ok? Entonces aquí tengo para el ensayo 1, para el ensayo 2 y para el ensayo 3 la presión de confinamiento. Y luego, ojo, otro detalle, acuérdense que directamente aquí introdujimos la presión confinante en kilonewtons por metro cuadrado. El esfuerzo cortante es el valor de del máximo que leímos en esta parte. Acá, Pero ojo, y aquí va lo que les digo que deben de tener cuidado, que el máximo que estoy identificando es de 1.69. Acuérdense que el esfuerzo cortante es la mitad del esfuerzo desviador, que ya les expliqué aquí. El esfuerzo desviador es todo el diámetro, pero el tau máximo es la mitad de ese esfuerzo desviador. Eso también ayer lo comentamos, por eso aquí lo tengo, ¿ok? Entonces, pero fíjense que el esfuerzo máximo del esfuerzo cortante es 1.69 newtons por centímetro cuadrado. Y aquí también lo estoy vinculando, o sea, lo estoy vinculando de mi primera ensayo, pero van a decir, bueno, ¿y por qué acá aparece como 1.69 y aquí me lo está mostrando como 16.96? Ojo, porque aquí estoy diciendo que lo voy a reportar en kilonewtons por metro cuadrado. Si ustedes hacen su transformación de newton sobre centímetro cuadrado a kilonewtons por metro cuadrado, por ahí hay una constante de transformación de 10 y aquí lo pueden evidenciar en la barra de fórmulas. Entonces ya jalé para cada uno de los ensayos su respectivo esfuerzo cortante máximo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ojo, si deciden desde aquí hacer la transformación y reportar la tabla desde el inicio en kilómetros por metro cuadrado, pues evidentemente aquí la van a jalar de manera directa y ya no van a hacer esta transformación que yo hice. Acuérdense que las unidades las manejamos como mejor nos acomode